Comunidad Apostólica, Trigo Limpio. Ni deis lugar, ¿a quién? Ni deis lugar al diablo. Ocupe su lugar, muchas gracias. Esta recomendación viene después de recibir el consejo del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, aconsejándoles que nos molestemos por las cuestiones que nos están aconteciendo, pero que no guardemos ese enojo, que no guardemos mucho tiempo al grado de llegar a pecar, que el enojo sea tan grande que lleguemos a pecar por estar tan molestos, tan enojados, que pasa el tiempo, pasan los días y el enojo, el coraje no se va. La recomendación del contexto, esto que acabamos de leer, es que si damos mucho tiempo, mucha atención al enojo, al coraje, entonces le estaríamos dando lugar al diablo. Pero enojarnos y guardar el coraje no le da solamente lugar al diablo, hay muchas otras cosas que le dan lugar al diablo, y la recomendación del día de hoy es en base al tema conociendo el poder del diablo, porque mucha gente no lo conoce. Lo ignora, aunque la escritura dice que nosotros no ignoramos sus planes, conocemos sus intenciones, muchos todavía no los conocen, y mi propósito es que lo conozcan en base a la palabra de Dios, porque hay palabra de Dios para conocer el poder del diablo, y conociendo el poder que él tiene, nosotros podremos no solo defendernos, sino también contraatacarlo. Porque le quiero decir algo, no somos nosotros los hijos y las hijas de Dios los que tenemos que salir corriendo a escondernos del diablo. Es el diablo el que tiene que, al empezar el día, los hijos y las hijas de Dios, pensar y preocuparse, porque ahora ¿qué van a hacer estos? ¿Y ahora qué daño van a hacer al reino de las tinieblas? ¿Y a cuántos van a liberar? ¿Y a cuántos van a rescatar? ¿A cuántos me van a arrebatar? Es el diablo el que tendría que estar preocupado de los hijos y las hijas de Dios, y no los hijos de Dios estar preocupados de los poderes del diablo, porque la escritura dice que el Señor ha puesto al enemigo bajo la planta de nuestros pies, de los que somos hijos e hijas de Dios. Y no hay por qué tenerle miedo, hermano, yo no sé, pero hay personas que de pronto llegan a su casa y sin que nadie lo haga por él, al abrir la puerta le encienden la luz. Yo no sé si le ha pasado. Está en su cuarto y de pronto al entrar le encienden el televisor. La gente se asusta, porque esa es la intención. Que el poder del enemigo se mueva para que usted escuche voces, que usted escuche ruidos, que usted vea cosas y usted termine todo asustado. Pero hermano, cuando de pronto usted llegue a su casa y sin meterle la llave a su puerta, usted ve que está abierta y se abre sola, usted dígale gracias. Me ahorraste el meter la llave y abrirle. No es que le hayan robado nada y que alguien esté dentro. Lo quería asustar y no le resultó. Le prende la televisión estando usted en su cuarto solo, sola, y usted dígale gracias. Ahora ponle por favor en 24 horas. ¿Ah? Hermano, porque el diablo quiere asustarnos, pero Dios tiene poder. ¿Y sabe qué? El Señor dijo en su palabra, esta escritura que es poderosa y que tenemos que asimilarla, pero también sobre todo creerla. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán, ¿dónde? ¿Qué estás haciendo en mi cuarto? Agarrando mi tele. Te me vas en el nombre de Jesús. ¿Qué estás haciendo en mi casa abriendo la puerta? Te me vas en el nombre de Jesús. No hay por qué tenerle consideraciones, porque al tenerle consideraciones, usted le da oportunidad. Y al diablo hay que conocerlo para saber cómo trabajar con él, porque de pronto nos puede engañar, es experto. Dice la escritura en el libro de Apocalipsis que engaña al mundo entero. Y nosotros tenemos que saber cómo trabaja, cuál es el poder del diablo para poder contrarrestarlo. Y ahí es donde vamos a entrar, hermano, porque mucha gente mira al diablo, hermano, como nos lo presentan en la televisión o en las churronovelas, ¿verdad? Es un hombre vestido de rojo, con un tenedor grandote en la mano y una cola puntiaguda. Ah, y con tenis del Chapulín Colorado. Hermano, ese no es el diablo.
Ese no es el que pasan en la televisión. Es la imagen que el mundo ha creado del diablo. Pero hermano, la escritura nos habla que él se puede manifestar de la forma que él quiera. El apóstol Pablo le dijo a los Gálatas, si un ángel de Dios o yo mismo, mire, nos imita a nosotros, no le sorprenda que de pronto alguien que murió, usted lo vuelva a ver como si estuviera vivo. Ay, pues y entonces es un alma penando. No, no es un alma penando. Es el diablo que le quiere engañar a usted. ¿Sabe para qué? Para que la palabra de Dios no sea creída. Porque Hebreos 9:27 dice, de la manera que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto no anda vagando. Después de esto, el juicio, dice la escritura. Muere el ser humano y al juicio inmediatamente. A donde le tocó y ya no hay salida. Pero es que se me apareció y tosía igual y hasta cantaba la misma canción que yo le escuchaba a diario. Sí, pero el diablo tiene aquí más años que usted y yo, desde antes que naciéramos, y él sabe cómo nos reímos. Él nos conoció cuando íbamos creciendo, sabe que nos gusta la torta ahogada, sabe todo, sabe de nosotros, nos vio crecer. Y cuando es necesario, lo utiliza para engañarnos. En una ocasión estaba una pareja de turistas en un parque y estaban alimentando a un animalito muy gracioso, ¿verdad? Que tiene unas manchitas aquí en la cara, que parecen antifaz, como si fuera un ratero, ¿verdad? Y las personas no conocían a ese animalito, y una persona que lo conocía le dijo, señores, cuidado, porque ese animalito es peligroso. Ellos les estaban dando migajas de un pan que llevaban. La persona les dijo, tengan cuidado porque ese animalito es muy peligroso. ¡Ay! Le mordió el pie a la señora. Les estaba diciendo, les quería decir que ese animal es peligroso, pero es que se ve tan bonito, se ve tan inofensivo, sí, solo se ve, pero vea qué mordidón le pegó. El diablo es igual, mucha gente lo ve inofensivo, se burla y dice, no, es que en el infierno, la gente que no tiene temor de Dios dice, en el infierno, allá venden cerveza y diablitas, están a la puerta recibiendo y allá quiero ir, que Dios te bendiga y ve tú. Pero ese no es el infierno. Dice la escritura que el infierno es un lugar de tormento. Pero ¿qué pretende el diablo? Pues lanzar ideas para que la gente lo crea y termine diciendo, vida solo hay una y hay que disfrutarla. No, ese no es el diablo ni el infierno que marca la palabra de Dios. Y de hecho el infierno no fue creado para los seres humanos. La Biblia dice que el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles que se le rebelaron a Dios. Pero el diablo logra engañar a los seres humanos y los seres humanos van a tener que acompañarlo en una eternidad sufriendo. Cuando el ser humano tiene de parte de Cristo una salvación ya pagada de antemano, solo por aceptar su sacrificio, conocer sus mandamientos, practicar sus mandamientos y entonces entrar al reino de los cielos. Eso es todo lo que tiene que hacer el ser humano para alcanzar la salvación. Pero el diablo tiene un trabajo. Como fue un querubín, dice Ezequiel 28, grande y protector, entonces tiene poder más que un ángel. Y la gente piensa que el diablo, pues es inofensivo. No, tiene poder. Es capaz de hacer un milagro para sanar a una persona con tal de que toda la colonia crea que doña Pachita fue la que sanó a esa persona. Mas, sin embargo, después esa sanidad que hizo doña Pachita trae consecuencias a la persona que recibió la sanidad. Eso ya no lo sigue la gente. La gente solo se da cuenta que doña Pachita curó a fulano de cáncer, curó a mengano de tal enfermedad y que el médico no podía. Pues el diablo es capaz de hacer eso porque tiene poder, pero ese engañó a miles de gentes. El diablo, dice la escritura, que es astuto, pero Dios dice la palabra que él prende a los sabios en la astucia de ellos. Podrá ser muy astuto el diablo, pero no es más que nuestro Señor y Dios, nuestro Dios Jesucristo. Y él lo va a descubrir el día de hoy con su palabra, porque es peligroso. Nosotros tenemos que conocerlo y saber lo que está sucediendo en nuestra vida espiritual, porque muchas veces lo ignoramos, lo que está sucediendo en nuestra vida espiritual. Y yo le voy a platicar qué es lo que está sucediendo en la vida de muchos, no de usted, de muchos. Y eso es lo que dice la escritura, hermano. Vamos a buscar Primera de Juan, capítulo 3, verso 8. Primera de Juan,
Capítulo 3, verso número 8, por favor. Mire lo que dice la palabra. El que practica el pecado, ¿de quién es? Es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Se ha escuchado usted esa escritura que dice 2 Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ya fueron deshechas las obras del diablo en nuestras vidas. Todas son hechas nuevas. Eso es lo que está diciendo esta escritura también. Pero los que practican el pecado, ellos solo quieren darle rienda suelta a sus necesidades y a sus placeres y dicen, vida solo hay una y hay que disfrutarla. No se dan cuenta que al morir al infierno van a dar. Pero ¿pudiera haber alguien en las iglesias que siga practicando el pecado y crea que va al cielo? Sí, porque el diablo le ha engañado. Pero la palabra dice claramente que no se puede servir a dos amos. O sirve a uno y desagrada al otro, o sirve al otro y desagrada a uno. Y nadie puede servir a Dios y al pecado. No se puede. Y cada uno de nosotros va forjando su propio destino al final con la práctica diaria. En nuestro diario vivir vamos forjando nuestro destino. Pero estando vivos tenemos esperanza de corregir, porque la palabra dice que el Señor es quien ordena los pasos del hombre. Si por algo tenemos algo difícil de vencer, es Dios el que nos va a dar la victoria. No es Alcohólicos Anónimos, no es el psiquiatra, no es el anexo, es nuestro Señor Jesucristo el que nos va a dar la libertad. Por eso dice el Señor, a libertad han sido llamados. Porque practicando el pecado, entonces pertenecemos, nuestro amo y Señor es el diablo. Y mucha gente no lo sabe. Ese poder ha engañado a muchos y creen que van a ir al reino de los cielos cuando están practicando el pecado. No nos engañemos. El que practica el pecado no es de Cristo, es del diablo. Hermano, me está echando mentiras. Vamos a ver lo que dice San Juan 8:44, por favor. San Juan 8:44 nos habla también algo que Jesús dijo. Ya no lo está diciendo el predicador, ya no lo está diciendo el pastor, lo está diciendo Jesucristo mismo. Juan 8:44, mire lo que dice. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Es muy mentiroso, desde el inicio es muy mentiroso. Y engaña al mundo entero. A mí no. Si engañó a Judas, no. Si entró en Judas, que era uno de los discípulos del mismísimo Señor Jesucristo, estando en la iglesia del mismo Señor Jesucristo, en su congregación de 12, lo engañó. Que no me engañe a mí, hermano. Que no lo engañe a usted. Por supuesto que sí nos puede engañar. Por eso Cristo dijo en Mateo 24, mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque Él quiere engañarnos. Y miente. Es un mentiroso. Dice muchas mentiras para que le creamos. Pero Dios, que conoce las intenciones del maligno, nos habla a usted y a mí para que sepamos qué hacer y nos da las cualidades del poder del diablo para que usted y yo las conozcamos. Vamos a ver la primer cualidad del poder del diablo, hermano. Esta la vamos a encontrar en 1 de Pedro 5:8. Primera de Pedro 5, verso 8, por favor. ¿Lo tiene? Mire cómo dice la palabra. Sed sobrios y velad. Porque, ¿qué?
Vuestro adversario, el diablo. Mire, aquí hay algo que quiero resaltar y no dejarlo pasar, porque nosotros siempre hemos creído que el diablo es el enemigo de Dios y no es cierto. Dios no tiene enemigos, dice que Él derrite a sus enemigos como la cera. Él es enemigo suyo y mío, el diablo. El diablo está peleado con usted, lo odia a usted, lo aborrece a usted. No a Dios también lo aborrece, pero a Dios no le hacen ni los mandados. Pero a usted y a mí sí nos causa muchos problemas, muy frecuentemente a veces. Y cuando la gente considera que pues el diablo es enemigo de Dios, le da toda la libertad porque nunca lo considera que es enemigo de él personal. Nos está sitiando, tiene rodeada a nuestra familia. Dice que está alrededor nuestro. Está esperando a quién devorarse, si a su hijo, si a su esposo, si a su esposa, al que se pueda. Él no anda con juegos como el tacuache que le pegó la mordida a la turista. Se ve inofensivo, sí, pero cuando le da la oportunidad a alguien, lo mata. El diablo no juega, los cristianos sí. Muchos cristianos juegan al cristianito. El diablo no juega a ser diablo. El diablo es diablo y es malvado. Y hermano, nunca se le va a presentar como si fuera un monstruo. Sí lo es, dice la escritura. Que de ser un ángel bello, fue transformado en un monstruo, dice la escritura. En Isaías, en Ezequiel, dice que fue transformado en un monstruo y que todos los que lo miran se admiran de él, de cómo era tan bello y ahora es un monstruo. Pero nunca se le presenta a la gente así. A muchas mujeres se les presentó como Brad Pitt y les hizo la vida tan imposible que terminaron separándose de él y hoy están pagando las consecuencias. Pero era el mismísimo diablo cuando usted vivió con él y usted se enteró quién era, pero ya había dado el paso. Y eso fue un grave problema en su vida. A muchos hombres les sucedió igual, como en el caso de Job. Job creía que tenía una esposa ideal, pero cuando vino el problema, vino la necesidad, o en las casas escasea el dinero, sale el verdadero yo. Sí, ya sabía que eres un inútil, pero no hay trabajo, mujer, pero no sirves para nada, no puedes ni siquiera traer un peso a la casa, eres esto, eres aquello, y se forma el problema tan grande que termina a veces a golpes entre la pareja. Y la mujer de Job le dijo, ya hombre, todavía sigues de cristianito, maldice a Dios y muérete. Qué bonito consejo, ¿eh? De una pareja. Esto sucede, hermano, por la influencia del maligno. No se presenta como un monstruo, se presenta como algo deseable, como en el huerto del Edén. Dice que llegó con Eva. Según la mitología asiática, ellos enseñan que el demonio anteriormente era como los dragones, que andaba erguida y tenía unos colores hermosos. Tal vez algo de verdad tengan, porque la Biblia dice que Satanás, el querubín protector, tenía muchos colores de las piedras preciosas que el Señor le dio como su vestidura. Y que andaba erguido, pues tal vez tengan razón, porque la escritura dice que cuando el Señor la maldijo, entonces ya no andaba erguida, tenía que arrastrarse y comer polvo. Pero era alguien hermoso, llamativo, y Eva lo vio inofensivo. Y llegó hablándole de Dios. Y le dice, no, pues con que Dios dice, ¿verdad? Que no puedes comer de ningún árbol. Mentiroso, eso no le dijo Dios. Por eso dice la escritura que es padre de mentira. Porque llegó con Eva diciéndole una mentira. Estaba muy hermoso. Y por su hermosura le creyó. Así le creyó la esposa. Así le creyó el esposo. Por su hermosura le creyeron. Y la mamá le decía, pero es que mira, mi hija, y mira, hijo. Y decía el hijo, y decía la hija, no, yo lo quiero, y va a cambiar. Yo lo quiero, y va a cambiar, y no cambió ni 5 centímetros. Y fue un infierno para usted. De manera que el diablo se disfraza. Pero hermano, tenemos que entender que él no anda jugando. Él es nuestro enemigo aquí, en el trabajo, en la escuela, en la iglesia, donde quiera que estemos es nuestro enemigo. Tenemos que darnos cuenta, dijo el apóstol Pablo, nuestra lucha, es una lucha, sí, constante y todos los días. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre.
Hay una lucha. Hoy en día, miré yo el comentario de un ex soldado que estuvo en la batalla de Vietnam y él se burlaba cuando lo entrevistaron. ¿Por qué le da risa a usted? Dice, cuando yo peleé en Vietnam, nuestra base donde estábamos nosotros establecidos para después de ahí salir a las misiones que nos encomendaban, estaba llena de armas, de pistas de entrenamiento. Dice, ¿y ahora qué? ¿Qué ha cambiado de eso? Dice usted, ¿por qué? Por eso le causa risa. No, porque ahora veo las bases militares que se establecen alrededor del mundo, lo que tienen son canchas de tenis, canchas de básquetbol, dice, y armas. Dice, ya, es que es una guerra más civilizada, le dijo el reportero. No, es una guerra más descuidada, porque ahora se han confiado en que las armas son más poderosas, pero son más destructivas, también a ellos les va a tocar. Y entonces su confianza es más destructiva que las armas que teníamos nosotros. Y eso es verdad. La confianza de muchos cristianos es más destructiva que antes. Muchos cristianos están confiando en sus obras, cuando la palabra del Señor dice, no por obras para que nadie se gloríe. Es que yo barro el templo, es que yo voy temprano, es que yo hago, yo deshago. Sí, pero esa no fue la encomienda del Señor para nosotros. La encomienda del Señor es totalmente diferente. Tenemos que hacer todo. El Señor se lo dijo a los fariseos. Les era necesario juntamente hacer lo uno con lo otro. Limpien primero lo de adentro para que lo de afuera también esté limpio. Y mucha gente no ha entendido eso. Y hoy en día nosotros tenemos que reconocer que Cristo lo dijo desde que Él estaba aquí en la tierra. Él dijo, yo no he venido a traer paz, yo he venido a traer espada. Y si no, que se den cuenta en su trabajo que usted es cristiano para que vea qué le pasa. Que se den cuenta en su escuela que usted es cristiano para que vea qué le pasa. Que su familia se entere que usted acaba de aceptar a Cristo como su Salvador para que vea qué le pasa. Se le levantan inmediatamente sin que usted les haga nada. ¿Es malo ser cristiano? No. El diablo levanta gente contra usted. Porque anda alrededor, ya se dio cuenta que usted está obedeciendo a Dios, que usted quiere servirle a Dios y le levanta gente. ¿Para qué? Para desanimarlo, para estorbarlo. Y estamos en guerra, tenemos que darnos cuenta, tenemos un enemigo poderoso, no podemos confiarle ni una bolsa de alacranes, hermano. Y él tiene que esconderse de los hijos de Dios y de las hijas de Dios, no los hijos de Dios salir corriendo delante de él, porque tiene poder y engaña al mundo entero. Y vamos a ver la segunda cuestión en cuanto al poder del enemigo. El diablo tiene poder para provocar sentimientos, hermano, y la gente cree que eso es obra de la casualidad. Y lo primero que le dicen a la persona a manera de burla, ¿verdad? Tomando el ejemplo de las mujeres. Ay, estás en tus días, mejor luego regreso. Pero pasa por alto que muchos sentimientos los influye el enemigo de muchos de nosotros. Y tengo Biblia para demostrárselo. Mire, vamos a ver lo que dice la palabra. Primero en Lucas 22:3. Evangelio según San Lucas, capítulo 22, verso 3. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Y entró Satanás. ¿Quién entró? En Judas. Era el discípulo, hermano, que estaba con el Señor, el tesorero, quien manejaba los dineros del ministerio de Cristo. Era alguien importante, considerable en el ministerio de Cristo. Pues a él dice la Biblia que entró Satanás. Ay, hermano, ¿pero por qué entró? Porque él se desanimó de Cristo. Él tenía la idea que Cristo debería de ser un galán de telenovela, con un caballo blanco y poderoso, musculoso, con espada y con un montón de soldados detrás, y a venir a libertar al pueblo de Israel de los romanos que los estaban oprimiendo.
Y cuando lo ve en un burrito, sin armas, ni corta uñas traía, se desanimó. Y dijo, estoy perdiendo mi tiempo. ¿Para qué voy a servir aquí? Mejor le voy a sacar provecho. Lo voy a vender. Siquiera dinero le saco. Y fue y lo vendió. Ese sentimiento hizo que el diablo entrara en su vida. No estaba señalado él como el hijo de perdición. Él lo permitió. Uno tenía que ser. Pero como Satanás anda alrededor, dice, buscando a quien devorar, él abrió la puerta con sus sentimientos y entró en él. Y tengo otro ejemplo. Mire, vamos a ver lo que dice el libro de Hechos, capítulo 5, verso número 3. Hechos, capítulo 5, verso número 3. Mire lo que dice la palabra de Dios. Hechos, capítulo 5, verso número 3. Dice de la siguiente manera. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó? ¿Quién? Mire los sentimientos de dónde vienen a veces. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. Muchos sentimientos de los que a veces nosotros tenemos, es el enemigo quien nos los ofrece, nos los propone. Pero dice la Escritura, no den oportunidad al diablo, no den ocasión. Dice el Señor, enójense, pero no pequen. Si pecan, le van a dar el control de sus vidas al diablo. Y serán hijos del diablo y ya no hijos de Dios. Y aquí, este hombre tenía un terreno, una casa. Y como veía que los demás estaban vendiendo sus cositas y ayudaban a los apóstoles, dijeron, pues vamos haciendo también lo mismo, ayudemos. Y ya cuando tenía el dinero, no, es mucho dinero. No, ¿cómo le vamos a dar todo? Rasguñale poquito, mujer. Y la mujer le hizo caso. Le quitó el dinero. Cuando llegan con el apóstol, esto fue lo que les dijo el apóstol Pedro. ¿Por qué llenó Satanás de ese sentimiento tan malo? Y le explica por qué. Si estando en tus manos no era tuyo, sí. Y cuando lo vendiste, todo el dinero no era tuyo, sí. Entonces, ¿por qué quieres mentirle al Espíritu? Si le vas a dar, dale como es. Y si no, no le des. Pero el diablo le llenó su corazón de sentimientos horribles para mentirle al Espíritu. Y este caso suena muy drástico, pero sucede a veces mucho, hermano. Y discúlpeme mucho, pero lo tengo que decir. En muchas ocasiones nosotros, cuando se trata de obedecer a Dios, lo pasamos por alto y creemos que no va a pasar nada. No, sí pasa. ¿Cuándo tiene el diablo más poder en nosotros o contra nosotros? Cuando desobedecemos a Dios. Dice que Él es el acusador de nosotros de día y de noche. Y cuando nosotros desobedecemos a Dios, se nos viene con todo. Ya le dije, no anda jugando. Nos acusa, nos acusa, nos acusa para ver si Dios le autoriza a hacernos daño alguno a nosotros. Y si Dios le autorizara, nos causa un gran daño a nosotros. Le voy a poner un ejemplo. El rey David era rey. Nadie le podía discutir nada. La orden que él daba se tenía que cumplir. Pero había palabra que tenía que obedecerse de parte de Dios y hasta los reyes tenían que obedecer. Y un día dijo, pues soy rey. ¿Y qué? Voy a censar al pueblo, voy a ver con cuántos contamos y qué grandes somos y qué poderoso ejército tenemos. Se acerca uno y dice, Señor, pero está escrito que no, tú no te metas. Yo soy el rey. Se ensoberbeció, pero dice la escritura que fue Satanás el que le infundió ese sentimiento. Censa al pueblo, tú eres rey. ¿No le dijo lo mismo el enemigo a Jesús allá en Mateo 4? Cuando el Señor estaba en 40 días de ayuno con hambre y se le apareció y dice, si tú eres hijo de Dios. Y no le dijo esto, pero yo lo creo y lo pienso. Y teniendo tanta hambre, pues manda que estas piedras se conviertan en pan y deja de padecer. Mire cómo quiso intervenir, quiso provocar.
Y el Señor le contestó. Le quiso provocar un sentimiento diferente. No, tiene razón. Ya llevo muchos días ayunando. Yo ahorita me aviento un lonchecito. Diría Jesús. No, no dijo eso. Escrito está. Se gobernó por la palabra. David no se gobernó por la palabra y pagó las consecuencias, hermano. Pero, ¿cuántas veces nosotros, como este hombre, recibimos nuestro salario y cuando se trata de darle a Dios, Señor, es que poquito menos, es que es mucho, y le rasguñamos ahí? Nos diría el Señor, teniéndolo en tus manos, ¿no era tuyo? Pues sí. Cuando te lo pagó tu patrón, ¿no era tuyo? Sí. Eso es porque le estás mintiendo al Espíritu. Si le vas a dar a Dios, dale como es. Y si no, no estás obligado a darle. Pero esto sucede comúnmente mucho en muchos lugares. No estamos obligados a darle a Dios. Pero la gente le da a Dios mintiendo. Y eso ya no es correcto. Eso es darle lugar al diablo. Después no se explica por qué las enfermedades, por qué los accidentes, por qué la descompostura de aquello, por qué esto. Y siempre hay problemas y siempre hay necesidades. Es que la palabra se cumple. En el libro de Deuteronomio dice, indefectiblemente diezmarás. Y eso de indefectible quiere decir, te guste o no te guste, estés de acuerdo o no estés de acuerdo, va a suceder. Si no se lo quieres dar a Dios, se lo vas a dar al mecánico, se lo vas a dar a la grúa, se lo vas a dar al doctor, se lo vas a dar al abogado, pero contigo no se va a quedar. Y a veces terminamos pagando más de lo que deberíamos darle a Dios. Entré y me salgo rápido, porque ese tema es muy escabroso. Y a muchos no, parecen no gustarles. Pero es verdad. El enemigo llena de sentimientos nuestros corazones y a veces no nos damos cuenta. No se trata de lo que se practica mucho en el cristianismo, hermano. ¿Ha escuchado usted esa palabra que de pronto dice la gente? Es que yo no siento, hermano. No, si no se trata de sentir. No es por vista tampoco, es por fe. Hermano, es que yo no siento ayudar, yo no siento dar. No, si no se trata de sentir. Es que yo siento de parte de Dios que si le hicieron, no se trata de sentir, ya está escrito todo. Lo que se tiene que hacer aquí está. Si yo siento que si los, no sintamos nada. Los sentimientos los manipula el diablo. La palabra es la que se cumple al pie de la letra, no los sentimientos. Y el diablo engaña a muchos de esa manera y les causa muchos problemas. Tantos problemas en mi casa, en mi hogar, no es obra de Dios, es obra del diablo. Y tenemos que darnos cuenta que es el poder del enemigo. Vamos a ver el tercero. El diablo tiene poder de usar personas en contra tuya y tú no te das cuenta. Le levantó a Abel a su propio hermano. Le levantó a Job a su propia esposa. Y Cristo a nosotros en el Nuevo Testamento dice, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Conozco cristianos que siendo mujer, su esposo los corrió de la casa por aceptar a Cristo. Conozco hijos que siendo cristianos, al convertirse sus padres lo corrieron de la casa. Conozco cristianos que al saber que son cristianos los corren del empleo. El enemigo levanta enemigos por todos lados. Y nosotros creemos que a veces es propósito de Dios, porque recitamos aquel versículo bíblico que dice, sufrir me tocó a mí en esta vida. Llorar es mi desgracia hasta al morir. Pero esa es la letra de una canción, no es parte de la Biblia. Y el Señor no tiene esos planes para ti y para mí. Es verdad, en algún momento nos va a tocar el sufrimiento por causa de una prueba para crecer en nuestra fe, pero el Señor nos va a ayudar, la atravesaremos y creceremos. Pero no tenemos que estar sufriendo toda la vida, eso es otra causa, no es natural, es el enemigo el que te ha estado levantando a la gente contra ti. Si vas a tu trabajo y te salen enemigos, dices, qué casualidad, lo mismo que en la escuela, lo mismo que en la familia, no es casualidad. Es el diablo que te levantó gente contra ti. Y la gente le atribuye eso a la casualidad.
Otros peor se lo atribuyen a Dios, como llegaron con Job y le dijeron, fuego de Dios salió y te mató las vaquitas. Job, ¿cómo ves? Ah, qué Dios, hombre, ah, qué Dios. ¿Cómo entiendo eso? Según eso me ayudaba y ahora me mató las vacas. Pues no se puede entender, porque no era verdad. Y así no entendemos muchas cosas que nos suceden en la vida, porque nosotros se las atribuimos a lo que no es. Si tan solo pensáramos que es obra del maligno, pudiéramos nosotros dar cuenta que nos está atacando porque estamos en guerra. Mire, vamos a ver lo que dice Mateo 16, 22. El 22 y el 23 vamos a leerlo. Mateo 16, 22, mire lo que dice la palabra de Dios. Entonces, Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Pedro. ¿O cómo le dijo? Satanás, ¿verdad? Quítate delante de mí. Le levantó a Pedro contra Jesús mismo. A mí no. Si este también dijo lo mismo. Yo te acompaño, Señor, y hasta que me mates, no le hace, yo voy contigo. Y cuando le llegó la hora, corriendito salió. Así le pasa a muchos. Y nos van a levantar gente. A nuestro Señor le levantó a su discípulo cercano que tenía allí. Si le levantó a Pedro, alguien que tenía entendimiento, cercanía con el Espíritu de Jesucristo, ¿cómo no nos va a levantar a nosotros, hermano, a alguien en nuestra contra? No te sorprendas si eso te está sucediendo. Es obra del diablo, es poder del diablo y tienes que conocerlo. Hay que orar. Hay que rogarle a Dios que nos ayude, que se vayan, que se retiren, que nos los quite. Están alrededor acechándonos, pero el Señor nos los puede quitar. Hay un caso en la escritura de un profeta joven, dice la Biblia, que el Señor le encomendó una misión, que fuera a cierto lugar, cumpliera el objetivo, que no comiera, que no descansara, que no se quedara. Y le sale un profeta viejo, envidioso. Así como los cristianos viejos, envidiosos, que de pronto ven que Dios está usando a un cristiano nuevo y les llega la envidia inmediatamente. Así el profeta viejo llegó con el joven. ¿Qué andas haciendo? Pues vengo a una misión del Señor. No, hombre, no hagas caso. Yo ya tengo 100,000 años en el Evangelio. Y tú apenas vas empezando, hombre. No te creas, mira, aquí te tengo una torta ahogada, échate un lonchecito, come. Pero el Señor dijo que no. No, yo soy más viejo que él. Tú come. El joven, profeta joven, le creyó, se le olvidó el mandamiento que el Señor, su Dios que lo había enviado, le había dado, y se puso a hacer todo lo que Dios le había dicho que no hiciera. Así muchas veces, hermanos, se nos aparece en nuestras vidas gente, entre comillas, que recibe profecía de Dios y llegan muy espirituales, hermano. Llegan con nosotros y va. El profesor Girafales, no, trabando la lengua para que les creamos que están hablando lenguas, para hacerse los espirituales. Ramos a bacalabazuca, encalabranda, quema las ramas, y hasta tiemblan, para que uno les crea. Y sueltan su mentira. La palabra dice claramente a esa clase de gente, si lo que dicen no se cumple, ténganlo por mentiroso y denle gracias a que estamos en el nuevo pacto. Si no, nos mandaba que lo apedreáramos por mentiroso. Pero así mucha gente llega y nos dice, es que el Señor dice de ti, a mí me lo dijeron, y tal vez usted también. Tú no te tienes que casar con fulana. Ah, no, pues entonces búsquemela a mí. Organice, son sus 15, ¿no? Hermano, si Dios ya nos dijo, si la palabra la tenemos, ¿por qué va a venir otro que por sus gustos a cambiarnos lo que a ellos se les antoja? Ni profetas son, ni a probetas llegan. Hermano, lo que Dios estableció, eso va a ser. Lo que está escrito en la palabra, eso fue lo que nuestro Señor utilizó y eso es lo que nosotros vamos a obedecer. Pero el diablo se las ingenia para hacer cosas muy espirituales y termina desviándonos del camino.
La palabra del Señor dice, el que encuentra mujer encontró la benevolencia de Jehová. Si el amor fue el que te unió con tu mujer, con tu pareja, en este caso me refiero a la mujer porque así dice la palabra, porque eso es un poquito más complicado y bendecido a la vez, porque las mujeres son puertas espirituales que Dios utiliza para traer almas a esta tierra. Y por eso el Señor pone énfasis en esa atención hacia las mujeres. Y dice, el que haya mujer, encuentra la benevolencia del Señor. ¿Por qué la mujer? Bueno, pues porque cuando nosotros tenemos una buena mujer y fue el amor el que nos hizo escoger aquello, no fueron las caderas, sino fue el amor, entonces Dios bendice esa unión y Dios trabaja con la pareja y esa mujer termina siendo una bendición para esa unión. Caso contrario, cuando no es así, eso viene a ser un infierno. Porque decidimos por otra razón que no fue el amor. Y allí Dios no es el responsable. Pero el diablo se mete y nos levanta personas contra nosotros. Que aún cuando tenemos problemas de ese tipo, personales, matrimoniales, ahí es donde más gente nos manda para que se meta. Y no para ayudar, para perjudicar. Recuerda, si tú eres hijo de Dios e hija de Dios, estamos en guerra. No aceptes todo consejo. Lo primero que se le ocurre a la gente que no tiene temor de Dios es, déjalo. Sí, ella te va a mantener los hijos, yo creo. Cuando Dios dice claramente en su palabra, cordón de 3 dobleces, no se rompe pronto. La solución es Dios a todo conflicto matrimonial. La solución es Dios. Cuando parece que estamos desamparados y llegan personas contra nosotros, es Dios nuestro compañero. No estamos solos. Él es nuestro ayudador y dice que se transforma en nuestro escudo. Escudo y adarga es su verdad. Si estamos nosotros tratando de obedecer la verdad porque la conocemos, entonces que se levanten hasta 100 hechiceros y enemigos si quieren, porque Dios está por nosotros. ¿Y quién estará contra nosotros? Pero hacerle caso a la gente que se levanta contra tu matrimonio, contra tu trabajo, es darle ocasión al enemigo. No hagas caso a la primera. Analiza lo que te ofrecen. Analiza lo que te proponen, porque muchos de esos sentimientos, muchos de esos enemigos son los que el diablo te levanta y tú crees que es obra de la casualidad. No, el diablo no juega, él sí batalla. Los cristianos a veces jugamos, pero la recomendación del día de hoy es, conoce el poder del diablo. Si lo conoces, ya estás del otro lado, porque no ignoras sus planes y sabrás cómo defenderte. Ponte de pie, por favor. Gracias por acompañarnos. Recuerda, si te ha gustado el video no olvides suscribirte y compartir.